nacional, sino también internacional. Dentro de estas consideraciones, para el 2025, relacionadas con la es incidir que el paciente con diabetes tenga una consideración muy importante acerca de su monitoreo continuo de la glucosa. No solo que sea en el hospital, sino que el paciente tenga este contexto en los pacientes con diabetes tipo 2 que reciben agentes reductores de glucosa distintos a la insulina. Porque ¿qué paciente que toma metformina o bueno, ya no tanto sufritura, pero hay que ver cada escenario, u otro tipo de medicación GLP-2 está realizándose la medición de la glucosa de manera adecuada? Muy pocos. Entonces la mayoría de ellos está incidiendo este punto dentro de la valoración, no solo para este funcionamiento. Orientación sobre las acciones a tomar durante circunstancias de falta de disponibilidad de medicamentos, como la escasez de ellos. ¿Qué contexto relacionado a este punto hemos tenido? ¿Se acuerdan del COVID? Cuando hubo el COVID, ¿qué pacientes comenzaron a ver la negra? Los pacientes con neoplasia, ¿cierto? ¿Neoplasia sí? Y asma, ¿no? El más sonado fue los pacientes con neoplasias. Entonces, todo el arsenal de dinero se fue para todo el contexto del COVID, y lo mismo ocurre en este contexto frente a una circunstancia de falta de disponibilidad de medicamentos. Por eso, a la hora de valorar nuestro arsenal de medicación, hay que ver cuál de ellos se puede disponer uno en consideración a otro, o ver los diferentes escenarios, porque no es lo mismo de tratar a un paciente con diferentes determinantes sociales en un país establecido como a un paciente o alguna persona que tenga un buen seguro en un lugar, ¿no? Entonces la disponibilidad, los diferentes problemas han sido necesarios dentro de su evaluación. Orientación adicional sobre el uso de los agonistas del receptor GLP-1 más allá de la pérdida de peso para obtener beneficios para la salud del corazón y los riñones. Cuando uno valora al paciente, ¿cuáles son los puntos en los cuales, aparte de la neuropatía y otros más, va a tener problemas? Es a nivel de la parte del corazón y de los riñones. Entonces, muchos de los tratamientos que pueden ser beneficiosos para la diabetes se ha visto que también dentro de su uso en la estandarización, paciente con diabetes que tiene problemas cardíacos, paciente que tiene problemas renales, hay una mejora en la cual yo puedo utilizar ese medicamento para el paciente cardíaco como para el paciente renal. ¿Okay? Orientación para el tratamiento de la enfermedad hepática estetótica asociada a la disfunción metabólica, conocida como crónico. ¿Cuál es lo importante? Ustedes, cuando algún familiar le han hecho una ecografía, ¿han visto un reporte de la famosa estenosis hepática? Es muy frecuente, ¿no? ¿Y qué es lo que le dicen los médicos? Tienen que disminuirle a los ¿no? Al pesito, a los disminuir los triglicéridos. Esa asociación que muy comúnmente se hablaba, incluso de manera solo repetitiva, pues conlleva dentro de la diabetes ya un estándar dentro del manejo. Recordar que esta disfunción o esta enfermedad hepática por una disfunción o alteración metabólica va a jugar un rol importante y también va a ser un modo de tratamiento dentro de los pacientes. ¿Okay? Énfasis, actualmente la premisa es un énfasis en lo que es el uso de pruebas de detección basadas en anticuerpos para la diabetes tipo 1 presintomática, en aquellos que ya tienen antecedentes familiares o riesgo genético conocido. Probablemente cuando han estado en sus prácticas, ¿qué es lo que nos hemos acostumbrado como hospital? Porque ustedes también están en el hospital. Están viendo el problema, ¿cierto? Están viendo el daño. Pero el tema, por el excesivo costo que esto conlleva, es de que lo identifiquen tempranamente. Y actualmente lo que se está buscando, dependiendo del escenario donde ustedes se van a encontrar, las limitaciones de cada una de ellas, porque esto no suena
algo de que nunca voy a volver acá o no lo voy a ver, es de que se tiene que solicitar estas pruebas genéticas en estos tipos de pacientes que tengan antecedentes familiares o tengan un riesgo genético conocido. ¿En quiénes? En los pacientes con diabetes tipo 1. ¿Alguien ha visto un paciente con diabetes tipo 1? Ok. Dentro del video que van a ver en la plataforma, ustedes van a identificar la problemática que tiene el paciente con diabetes y sobre todo cuando tiene diabetes mellitus tipo 1. Imagínense primero con el acceso, y esos son los determinantes que tanto se mencionan. Ustedes en Estados Unidos podrán conseguir medicación como lorazepam, así nada más en una farmacia. No se puede. Incluso ya los países que se están yendo más cercanos a ese territorio. Pero ustedes creen que ya la normalidad un poquito más para allá, para el norte, podemos conseguir en las farmacéuticas esos medicamentos y medicación. ¿Medicación? Bueno, con muchas sorpresas, hay algunos centros en los cuales nos pueden pedir algunos medicamentos que son necesarios recetas, pero el técnico de farmacia por vender no lo puede vender. O ni siquiera hay un personal relacionado a la salud, como un farmacéutico, técnico de farmacia, si es una persona que no tiene nada de ellos y está desviado, no lo va a vender. Entonces, ese contexto difiere mucho al de otros lugares. Entonces, este medicamento, como es la insulina, que es un medicamento restringido, que tiene una cadena, que pasa por una cadena de frío, pues no está accesible a todos. Y peor el que no tiene ni seguro en esos lugares, en Estados Unidos, y menos a los que tengan que pagar una consulta de manera privada y tener obviamente un tipo de seguro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es un paciente que constantemente va a ir a las emergencias por alteraciones propias, su calidad de vida va a ser en desmedro y sobre todo buscan estrategias, y eso es lo bueno, no son medidas para mitigar. ¿Cómo van a realizarlo? Por ejemplo, si yo tengo diabetes mellitus tipo 1, la doctora tiene diabetes tipo 1, y digo, oye, hay que juntarnos, doctora, nos juntamos. Y van a ver ese escenario, ese video, cómo vive esa comunidad. Porque ahí hemos visto un punto en la cual, digamos, en un estado, por X motivo, no llega o el fármaco ha tenido una limitación para llegar, en este club, en esta congregación, en este grupo, comienzan a decir, oye, no me sobró la insulina de la vez anterior, me la paso. Pero es un contexto muy penoso, en la cual es el que no tiene acceso económico, no tiene un buen seguro, no le pasa muy bien. ¿Okay? Entonces, para ello, la identificación temprana y un tratamiento de aseguramiento general, como lo pueden realizar en otros países. Actualizaciones claves que destacan los medicamentos potencialmente dañinos durante el embarazo y orientación para modificar un plan de atención también es importante. La orientación nutricional amplia para fomentar patrones de alimentación basados en evidencia. Porque si vamos a tratar a un paciente o vamos a ver a un paciente, ¿qué le dicen ustedes? Señora, ¿cómo es su estilo de vida? Doctor, ¿y qué puedo comer? ¿Usted qué le diría? Bueno, pero comida mediterránea, ¿cierto? ¿Te he llevado cardiología? Sí, no. ¿La comida? No, no. La alimentación mediterránea es muy buena. Entonces, si ahí queda el mensaje, recuerda el paciente, bueno, mediterráneo, no, pueden pensar muchas cosas, ¿no? La pizza, la pasta, ¿se referirá a eso? ¿O se referirá al pollo mediterráneo? Entonces, todo ese contexto tiene que ser esclarecido a la hora que tú le vas a brindar la indicación, y sobre todo con evidencia, incluido aquellas que incorporan proteínas y fibra de origen vegetal que tienen en cuenta la calidad de nutrientes, las calorías totales y los objetivos metabólicos. Es una mirada en general para que logramos ver cómo está el contexto actualmente. Y actualmente se hace hincapié en el consumo de agua en lugar de bebidas endulzadas, nutritivas y no nutritivas. Lo menciono así por lo siguiente: hacer hincapié en el consumo de agua, ya, ¿ok?
en lugar de bebidas endulzadas nutritivas. ¿Qué bebidas endulzadas nutritivas conocen? Esas no son nutritivas, la coca no es nutritiva, pero acá dice nutritivas. Entonces, ¿será acaso el que venden en Evo la manchita de zanahoria que es nutritivo, o su jugo de naranja que lo mezclan y que el tema es de que le colocan el azúcar para mejorar el sabor? Ese es el contexto que dentro de la semántica que utilizan y el desglose que hacen ellos, es de que muchas empresas tratan de hacer pasar un contexto de una bebida nutritiva, pero al final tiene un contexto asociado también de un dulce o del uso de lo que viene a ser un azúcar dentro de su fabricación. Y entra otros temas más para desglosar. Y el otro asociado es que en el uso de edulcorantes no nutritivos, en lugar de productos endulzados con azúcar con moderación, y a corto plazo para reducir ingesta general de calorías y carbohidratos. El uso de edulcorantes no nutritivos, ¿cuáles son los que están mencionando? No utilice azúcar, utilice stevia, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Stevia? Me dice, no utilice stevia. Pero acá nos habla de un plazo, y esto es importante. Y a corto plazo, claro, es algo a corto plazo, pero que tiene que estar relacionada con otras medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Las medidas de modificar también, dentro de la parte nutricional, el contexto de la carga psicológica y psiquiátrica. Porque ¿qué es lo que ocurre? Probablemente, sino que lo que refieren es que durante el corto plazo, dejé de utilizar tres cucharitas para una taza de café. Y ustedes me dijeron, no utilices una capsulita o una medida que viene en su medidor, Splenda, lo utilizo. Pero pasado el mes, lo que se ve es que si esto no está relacionado con un componente multidisciplinario, en la cual es el área de psiquiatría, el paciente se hace tolerante, busca, necesita, imperiosamente, pero no orgánicamente, sino está relacionado al consumo de estos azúcares, de los cuales está en manera inicial, y ya no va a utilizar una sola de la medida, sino utilizar dos o tres. No va a llegar a este contexto y puede recaer nuevamente en un hábito como el que actualmente se provoca en la ¿okay? Importancia de cumplir con las pautas de entrenamiento de resistencia, pero que lo mencionaba, pero también para aquellos con tratamiento con farmacoterapia para el control de peso y cirugía metabólica. ¿Alguien ha visto al doctor Fong? Sí. ¿Lo conoce? Más conocido que inventó la penicilina, ¿no? Ya. Cuando él promociona, no es mi amigo, tampoco nada por el estilo, pero dentro de uno de sus mensajes que él da, así como muchos bariatras, ¿qué es lo que dice? ¿Él trabaja solo o trabaja con un equipo multidisciplinario? Trabajo con un equipo, es lo que dice, trabajo con un equipo multidisciplinario. Antes del procedimiento bariátrico, como posterior al procedimiento bariátrico. Entonces, ese contexto se maneja en todas las escuelas relacionadas a la cirugía bariátrica. Un componente previo y un componente posterior. Porque si se pierde en ellos tanto el tratamiento farmacológico o el componente no farmacológico, no va a ser el porcentaje de efectividad llegado, pese a que se realiza una cirugía relacionada a ese contexto, buscando un balance adecuado del área metabólica. ¿Okay? También el ADA para esa actualización se estaba buscando y se busca dentro del contexto de su perspectiva como especialidad una orientación para el tratamiento de la citocidosis diabética y para el estado de hiperglucemia en entornos tanto ambulatorios y hospitalarios. No ha cambiado mucho, salvo que ahora un poquito más displicentes. ¿Cuál es el tratamiento inicial de la citocidosis diabética? ¿O está hipermolar? Es darle una buena hidratación, ¿cierto? Teniendo en consideración que un paciente con citocidosis diabética tiene un déficit de agua menor de 2 litros aproximadamente
sistémico el doble, hasta 4, ¿no? Es un cuadro de deshidratación severa. Exceptuando que no utilicemos un producto como los que hemos tenido problemas en algunos lotes, ¿no? de los últimos problemas de las farmacéuticas, una idea muy importante, pues el tratamiento de base viene a ser la reanimación hídrica. Y para el contexto 2025, que en realidad se arrastra desde hace mucho tiempo atrás, es de que el componente posterior de hidratación no es la insulina, sino es determinar un electrolito muy importante. ¿Cuál es? ¿Será el sodio? No, el potasio. Es el potasio. Entonces, ese es un componente importante dentro de la evaluación que lo recalcan nuevamente. La detección del miedo a la hipoglucemia. ¿Alguien tiene un familiar con diabetes? ¿Con uso de insulina tal vez? ¿Sí? Espero que no haya llegado al contexto, pero la mayoría de los tratamientos cuando ya llega, como vamos a ver, sulfonilureas y también la insulina, los pacientes tienen, si han pasado o han experimentado la hipoglucemia, hay mucha reactividad frente a seguir con el tratamiento. Porque la sensación de hipoglucemia no es una muerte, aparte del escalofrío, la sensación de muerte inminente, es una de las complicaciones que también generan adherencia al tratamiento. Entonces, tener un paciente que ha presentado una hipoglucemia y nosotros no lo detectábamos, la minimizamos, no la llevamos a corte en general, fuera de que sabemos que la hipoglucemia anteriormente era considerada una H del paro cardíaco, ¿se acuerdan? 5H, 5T. Una de las H's que ya se retiró era el hipoglucemia, pero los hipoglucemias igual siguen generando bastante problema y mortalidad. Pero las hipoglucemias actualmente, por el tratamiento que podemos utilizar para lo que es la diabetes, puede generar rechazo al tratamiento o en el mejor contexto, si no lo detectamos, esa hipoglucemia va a ser sintomática y va a tener todos los problemas que vamos a ver. La angustia por la diabetes y la ansiedad. Todos los pacientes que tienen diabetes y el cuadro está descompensado genera un cuadro de estrés muy importante y ese paciente se va a deteriorar. La prestación de atención de la diabetes a los adultos mayores. La prestación de atención de la diabetes a los adultos mayores. Es muy diferente tratar a un paciente de diabetes de edad de la doctora, de un colega que ya es adulto, de un adulto mayor en las cuales la función renal y la parte cardíaca han variado. Y esa variación hace que el tratamiento de base sea diferente. ¿Ok? La orientación sobre el uso de agonistas del receptor GLP-1, como vamos a ver, y agonistas duales del receptor GIP y GLP-1 en el entorno de la atención perioperatoria y también del área hospitalaria. Espero que con lo que les he comentado tengamos un enfoque mucho más amplio acerca de los problemas de la diabetes y las consideraciones actuales para este nuevo año. Entonces vamos a tener ya en cuenta todo lo mencionado para poder entrar a lo que viene a ser diabetes mellitus y valorar. Actualmente, desde hace mucho tiempo atrás, solo se han agregado unos contextos dentro de la identificación de las causas. La diabetes mellitus comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglicemia. Si esa área semántica lo quieres llevar al entorno, te quiere decir, prácticamente la diabetes es una hiperglicemia que está formada por diferentes patologías. Porque el grupo de trastornos debajo metabólicos son causantes de esta hiperglicemia. Y para colocar un nombre global, meterlos todo en una caja y colocarle el sello de diabetes mellitus, pues este es el enfoque. Entonces la diabetes mellitus es como una caja en la cual le colocas el recinto donde dice diabetes mellitus, abres y dentro vas a encontrar una serie de patologías que nosotros actualmente todavía están investigando para clasificarlas mejor, pero que todas al final
Cuando tú abres, ves que todo es hiperglicemia. Existen varios tipos de diferentes de diabetes mellitus, resultado de una interacción compleja entre la genética y factores ambientales. Acá mucho se habla de la genética y de factores ambientales, que lo hemos visto dentro de la consideración del 2025. Entonces, de acuerdo con la causa de la diabetes, o sea, cuál es el origen de esa hiperglicemia, los factores que van a contribuir a la hiperglicemia pueden ser, a grandes rasgos, según las definiciones antiguas, solo dos: a la deficiencia de la secreción de la insulina o a la disminución de la utilización de la glucosa o aumento de la producción de esta. Entonces, las vías fisiopatológicas van a ser dentro de estas mencionadas. ¿Por qué vamos a ver el tema de diabetes mellitus? Hay un enlace que es el de acá, que es Diabetes Atlas. Ahí le dan una mirada y es un mapa mundi. ¿Se nota ahí? No, un poco borroso. Este de acá es el mapa de Europa, ahí está América del Norte y América del Sur. Es un mapa. Y dentro de ellos tú le puedes dar, si es como el cursor, y puedes ver cómo va la epidemiología a nivel mundial. Esa es la epidemiología a nivel mundial. Entonces vamos a dar una mirada a nivel del mundo. En este escenario sacaron algunas conclusiones que fueron erradas y la misma ADA lo menciona. ¿Qué es lo que nosotros generalmente pensamos? Bueno, la diabetes es más frecuente en los lugares donde se come mejor o donde hay mayor dinero, ¿cierto? Es lo que se pensaba. Por ejemplo, ¿quién es? Estados Unidos y los europeos. Y como los africanos no tienen para comer o están con muchos problemas, son menos, ¿no? Y ahí hacen una disquisición errónea y es donde predomina el componente genético y no solo el componente de lo que viene a ser externo. Entonces es muy importante tener en consideración estos dos contextos, el genético y el externo. Entonces, con lo mencionado, esa premisa o teoría no es la adecuada. Haciendo algunas cifras: Norteamérica y el Caribe, 51 millones. Europa, 61 millones. Sudamérica y Centroamérica, 32 millones. Es decir, casi ¿no? Dos premios ahí de diabetes. Y el número de adultos con diabetes va a aumentar a 49 millones para el 45 en Sudamérica. O sea, va a haber dos Perú en toda Sudamérica de pacientes con diabetes. Esa es la epidemiología. Pero dame una mirada más. Si eso es a nivel mundial, ¿cómo vamos un poco a entrar en nuestra región? 1 de 11, es decir, 32 millones, creo que es la cifra de nuestro país, adultos están viviendo con diabetes. 1 de 11. O sea, ¿cuántos somos acá? Digamos 22, 33 llegando. Cuando seamos adultos, por lo menos 3, vamos a estar viviendo con diabetes. El número de adultos con diabetes se predice que va a aumentar 40 millones para el 2030 y 40 millones para el 2045. Llévense esas cifras. Estás hablando prácticamente más del doble de la población de nuestro país para lo que viene a ser el 2045, que no está alejado. Y si ahorita le damos una mirada, 1 de cada 3 adultos viven con diabetes no diagnosticado. 1 de cada 3. ¿Ok? O sea, el problema está más que presente. ¿Cierto? Chicos, ¿te pensabas? ¿Qué han tenido antes? Cirugía, ¿por acuerdo? Bueno, eso que me da algo. 1 de 3 adultos vive con diabetes no diagnosticado. Preocúpese por eso, porque igual, bueno, tenemos cirugía. Había la doctora Silvia María cirugía bariátrica. 410.000 muertes causadas por diabetes en 2021. 410.000 muertes. Y lo más importante, no es porque nos importa el dinero, les somos todos, pero miren esto es lo que
grave problema, tanto de salud como carga, y también por la parte financiera, porque conlleva bastante contexto involucrado en el tratamiento. Ya he llevado fisiología, y dentro de la fisiología, ¿cuál es la célula que vamos a estudiar para ver el tema de la diabetes? Que deberían ser varias, pero una más importante es la célula beta, ¿cierto? Y dentro de esta célula beta, esto es lo que ocurre. Todo comienza siempre por un estimulante, ¿cierto? Para este caso de la glucosa. Como logran identificar, ingresan por un canal denominado citoplasma y luego sigue una vía de señalización. Glucosa, luego por la enzima glucosinasa. Yo le voy a decir una cosita que se pasa. Glucosinasa se pasa a glucosa y fosfato, si ustedes lo saben más. Glucosinasa, glucosa y fosfato, piruvato. Miren quién actúa. El motorcito, ADP, activa una señalización, apertura por voltaje canal del potasio sensible a la ATP. Esta despolariza la membrana, cambia la configuración del lo que viene a ser conducto de calcio dependiente, ingresa calcio, y este calcio es lo que hace que todas las vesículas en general, y acá se encuentra la formación de la insulina, que ustedes saben que no sale la insulina si frente, sino se nace precursor, ¿cierto? Y al final, por diferentes enzimas, sale y se separa la insulina como tal y el péptido. Eso es un recordazo rápido. Entonces, identificando lo que ocurre, cuando uno abre el cajón denominado diabetes para hacer esta analogía, comenzamos a ver de que durante el tiempo se ha clasificado a la diabetes en varios puntos. Uno es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, y acá los otros tipos específicos de diabetes. Diabetes tipo 1, generalmente involucrada con una destrucción inmunitaria de las células beta, que por lo general ocasiona deficiencia absoluta de insulina, ¿cierto? Es lo que estamos viendo en los niños. De la diabetes tipo 2, varía entre una resistencia a la insulina, predominantemente con déficit relativo de insulina, y efecto secretor por la insulina, predominantemente con resistencia a ella. Los más conocidos, la fisiopatología más conocida. Pero también en esa cajita que encuentras dos floreros, vas a encontrar pequeños vasos que pueden, algunos ser fundamentales y con el tiempo pueden ser importantes. Dentro de ellos, muy importante, y lo vimos en la lámina inicial, que le están dando punche, ¿cuál era? Ver los factores genéticos. ¿Por qué? Porque tienen 7 causas o 7 defectos para esta bibliografía acerca de las funciones beta que pueden estar alteradas y van a tomar nombres especiales. Por ejemplo, el factor de transcripción nuclear dentro del célula beta, del hepatocito, cuando se encuentra alterado, va a tener el nombre de MODI1, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la glucosinasa? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan de la glucosinasa? Entonces, cuando esa se ve alterada de manera genética y se identifica, porque ¿cómo lo voy a identificar? Solo para hacer la asociación. ¿Cómo le identificaría que hay una alteración a nivel de esa enzima? Pues lo que entra se va a quedar acumulado acá. ¿Y qué voy a encontrar con los 12 fosfato? Abolida terminal, porque no está funcionando la enzima. Entonces, para esa identificación, esa alteración genética en esa enzima, la glucosinasa toma el nombre de MODI2. Y las diferentes alteraciones, por ejemplo, por este factor, será MODI3, y otras más que van viendo dentro de la imagen que hemos visto. Por ejemplo, una que va a alterar el DNA mitocondrial. Ok, entonces tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos específicos
temas genéticos son los que están incidiendo actualmente para la identificación. Por eso ahorita el tema de la moda del MODI 1, MODI 2, el tema de búsqueda de estas diferentes alteraciones. Listo, ese es un punto. El otro punto, como logran ver, son esta de acá. Seguimos viendo qué otras causas más de hiperglicemia hay en ese conjunto que le llamamos diabetes. Hablan de una diabetes neonatal transitoria, hablan de una enfermedad del páncreas exocrino. ¿Cómo? Sí, porque cuando han visto a pacientes con diagnóstico de hiperglicemia que ha sido tratada durante toda su vida por diabetes y le han colocado su nombre y apellido incluso diabetes mellitus tipo 2, resulta que con el paso del tiempo tenía una neoplasia. ¿Qué neoplasia era? Un cáncer de ¿qué? O sea, si yo ahorita voy a atender a un paciente, sería ilógico pensar de que todo este tiempo tiene que ver la resistencia a la resistencia a la insulina, que la célula beta es el problema. Nada. Lo que también tengo que pedir a ese paciente, mínimo, será una imagen abdominal y más detalladamente hígado, riñón y páncreas, porque se han hablado cómo está el páncreas. Porque la enfermedad del páncreas también entra dentro de una clasificación de las etiologías de la diabetes mellitus. Mira, pancreatitis, hemocromatosis, ¿no? Pancreatopatía fibrocalculosa, está involucrada dentro de lo que es nuevamente, y eso va referido a asociaciones, defectos genéticos en la acción de la insulina, va involucrado. Endocrinopatías, eso ya ustedes también lo han visto. ¿Cuáles? Acromegalia, síndrome de Cushing, fibromuscitoma. Otro contexto adicional, inducida por fármacos o agentes químicos. ¿Qué ocurre cuando un paciente entra en depresión? ¿Qué le da? Un antidepresivo. ¿Okay? Pero si el paciente hace psicosis, ¿qué le van a dar? Un antipsicótico. Y si no le preguntaba al paciente, que de pronto me lo mandaron como referencia como diabetes mellitus, y de pronto tenía visitas a la Herrera, porque tenía estos cuadros, yo no voy a estar tratando una diabetes mellitus, entre comillas, cuando todo el problema está relacionado a medicación. Entonces conozcan, los corticoides es lo más obvio, ¿no? Los corticoides se llaman gran cosa. El ácido nicotínico, diazóxido, agonistas adrenérgicos beta, obviamente, tiazidas. ¿En qué se utilizan las tiazidas? Antihipertensivos, ¿no? Hidroxiclorotiazida, los inhibidores del emetor, la hidantoína. ¿Hidantoína qué suena? A fenitoína, ¿cierto? Entonces, si han dado por ahí fenitoína de manera crónica por convulsiones X, también está relacionado a ese punto. Inhibidores de proteasa. Esos inhibidores de proteasa, ¿dónde lo utilizan? ¿O dónde lo han visto? En pacientes con B y A. Entonces los inhibidores de proteasa, y obviamente ahí, como dicen los antipsicóticos, antípicos y otros, están involucradas en ese aspecto. Infecciones, rubiola, citomegalovirus, fluxagio, formas infrecuentes de diabetes inmunitaria y otros síndromes genéticos que ustedes muy bien conocen cuando han visto este tema, como son síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Thaler. Ok, para hacer un resumen de esa diapositiva, es que cuando yo diga el paciente tiene diabetes, el paciente tenga diabetes, tengo que abrir esa caja y ver no se me está pasando alguna enfermedad que puede estar relacionada con otra relación. Por ejemplo, si es un síndrome de Down, lo voy a ver externamente. Pero detrás de esa cifra horaria de glucosa, alta de glucosa, puede estar a lo mejor viendo un problema tumoral a nivel pancreático. Puedo identificar, obviamente, por eso cuando abres, tú ves lo que tú puedes ver, le sacas una ecografía de eso. Pero la A está diciendo, oye, pero no estás viendo esos vasitos más pequeños
que no tienen la capacidad para ver que vienen a ser los genes. Entonces, no estás identificando. Por eso te piden, si ves un diabético tipo 1, pide sus exámenes, y pide sus exámenes. Anteriormente, y a lo mejor todavía lo pueden encontrar en bibliografía, porque hay colegas que cuando están rotando de mayo, ¿alguien? ¿No? ¿Así vieron? Sí, ¿cuándo lo fue? Igual en cualquiera de ustedes puede haber un colega que de pronto le diga, bueno, ¿qué es la diabetes frágil? Y tú me dices, pero no me han enseñado qué es diabetes frágil. Nosotros solo conocemos esta y otra que yo ya he leído, pero diabetes frágil no. Entonces, este término de diabetes frágil, por si acaso, para interiorizar este tema, es un término histórico que fue utilizado, pero miren, para que vean cómo el paciente específicamente, el de tipo 1, ya identificaba sus principales problemas para ese época. Obviamente es una variabilidad significativa de la glucosa porque tiene hipoglicemia, que resulta del componente genético, pero miren, ya identificaba, y esto viene, algunas peculiaridades importantes y problemas. Dificultan las actividades de la vida cotidiana, hay hospitalizaciones recurrentes y prolongadas, y especialmente un grupo etario joven. Es algo frágil, es algo deleterio, es algo que tenemos que tener en consideración, sí, porque si yo tengo una paciente tan joven, no solo una mujer, sino varón, que tenga hospitalizaciones recurrentes, y encima que afecte la actividad cotidiana y económica, ¿qué calidad de vida es? ¿Qué calidad de vida? Entonces, para ese contexto, a donde le llamaron diabetes frágil. No se utiliza actualmente, pero por si acaso lo recomiendo. ¿Ok? Entonces, la diabetes insípida es una clasificación para parte neurológica. Hay dos diabetes que no lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son? La gestacional, porque lo van a ver en ginecología, y es un espectro similar, pero los valores son diferentes dentro de la valoración. Alguna mención importante va a ser con la hemoglobina glicada. Y la otra es la diabetes insípida, que generalmente es un proceso relacionado a la parte de la alteración neurológica dentro de lo que vienen a ser las alteraciones también del sodio. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Generalmente involucrado en los pacientes que tienen algún o alguna manipulación de la parte neurológica externa o X, pero que hacen cambios muy importantes en lo que viene a ser el suelo. ¿Okay? Que es lo contrario a lo que ocurre con medicamentos. El suelo son más relacionados con la técnica por pérdidas muy importantes. Una diabetes insípida, pulsar, fulano y hace un cuadro de deshidratación. Bueno, la fisiopatología es diferente. Entonces, para este contexto, vamos a ver cómo se comporta, cómo lo ven. Acá tienen el tipo de diabetes, ojo, los más, no hemos colocado todos porque son varios, pero vamos a hacer algo muy importante. Tipo de diabetes 1, 2 y otros tipos específicos, diabetes gestacional, para ver un contexto, y tiempo, ahí lo coloco aquí. Y el proceso natural de esta enfermedad está relacionada, porque van a pasar por una tolerancia normal de la glucosa, ¿no? Una tolerancia normal de la glucosa, y luego hay un contexto denominado prediabetes y diabetes, y que todo está caracterizado por la hiperglucemia. ¿Ok? Ese es el escenario, esa es la vida, ese es el mapa en general, cómo se comporta este contexto. Denle una mirada a la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, al lado derecho ven una flecha. ¿Es una flecha unidireccional o bidireccional? Unidireccional. Y es lo que hemos estado conversando. El paciente, con toda su fisiopatología, va a pasar de un cuadro en la cual las células que todavía pueden tener indemnes de las células beta van a estar todavía presentes eliminando un poco de insulina y luego van a decaer. Le van a llevar con una tolerancia normal a la glucosa y luego decae. Y cuando decae, ya va a haber una alteración de la glucosa y va a ser identificado por el prediabetes.
Y de ahí, cuando ya no tenga absolutamente nada, como siga cayendo, va a pasar a diabetes mellitus. Y su apellido va a ser diabetes tipo, pero esa es la línea en la cual se va a comportar. Diabetes mellitus 2, ¿cómo es la flecha? Es bidireccional. Es bidireccional. Entonces el paciente, por factores relacionados a la secreción de la insulina o por la parte externa, va a progresar de tolerancia normal a la glucosa, pasará a una prediabetes, y de la prediabetes pasará a una diabetes, ¿no? El usuario. Pero esa flecha bidireccional, si uno lo ve, porque es bidireccional, y se supone que lo sano está para la izquierda, ¿quiere decir que la diabetes se cura? La diabetes no, pero la prediabetes sí. Según esta, como tú dices, la flecha, cuando hay una progresión, la flecha más indicaría que a partir de la prediabetes para adelante, ¿cierto? Pero en la última revisión de ADA que brinda, no lo mencionan específicamente como curación de la enfermedad, pero sí hay un parámetro para llegar cercano a la normalidad, siempre y cuando sea más involucrado el contexto de resistencia a la utilización de la insulina. Pero si la capacidad de la célula beta también llega un poco, no vas a llegar a la normalidad porque es lo que sirve. Entonces, esa flecha por eso es bidireccional. Puede ir de la prediabetes a la tolerancia normal y más cercano a la normalidad. Tenerla en consideración a ese punto, porque si le pregunta la diabetes se cura o no, es lo más cercano a la normalidad. Si el problema es déficit de brindar adecuadamente la insulina, es porque ya tienes un daño, no vas a llegar a la normalidad. Ya hubo ese proceso. Y otros específicos, en general, como hemos mencionado, dependiendo de la genética. Diabetes gestacional, lo mismo, ¿no? Si se presenta durante la gestación, da a luz, pues ya pasó el cuadro gestacional y el paciente de una prediabetes va a volver a la normalidad, ellos sí, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Pero sin cargo posterior a lo que viene a ser el parto, ya está relacionada a una diabetes, ¿no? Posterior a la gestación. En la línea inferior está el tiempo. ¿Por qué hemos colocado el tiempo con respecto a la diabetes? Porque mientras más tiempo el paciente tenga en cuestión de edad, mayor predisposición del paso de tolerancia a la glucosa, prediabetes, diabetes mellitus. ¿Basados en qué contexto? En el envejecimiento de las células, envejecimiento de verdad. ¿Pero qué flechas se parecen más a tiempo? La del tipo 1. Entonces, mientras más son niños, adolescentes, adultos, todas ellas van a estar aumentando la posibilidad de expresarse en la enfermedad. Y también la de tipo 2, que también está relacionada a ella. O sea, la edad es un factor muy importante dentro de la evaluación. ¿Ok? En la parte inferior se encuentran rangos, porque siempre nos gusta hacer parámetros, ¿no? A partir de cuánto es cuánto y a partir de cuánto es otro. Diabetes mellitus. Hemoglobina glicada 1C mayor de 6.5. Glucosa postprandial con 75 gramos de nigra a las 2 horas tiene que ser mayor o igual a, chicos, mayor o igual a 200 miligramos en 100 ml. ¿Y qué significa esta de acá? Glucosa al azar sería mayor de 200, ¿cierto? Ese sería, si es el valor de 126, ¿cuál sería? Glucosa en ayuno, 8 horas. 8 horas. Punto de corte, como dice el doctor, 126. 126, 6.5, 200 a las 2 horas de punto de corte, diabetes. Prediabetes,
Si es mayor o igual, entonces me voy para acá. Sería de 100 a 125, de 140 a 199, y de lo que viene a ser 6.5 sería 6.4 hasta 5.7. Prediabetes. Prediabetes. Entonces, ya teniendo esos puntos de corte, mi intervención a este punto y este punto. ¿Ok? Pero miren cómo va relacionado la progresión, lo que está ocurriendo y en qué escenario del tiempo se encuentra. Porque vayamos a esto a la práctica. Paciente que llegue, de pronto yo lo valoro, que tiene una hemoglobina glicada en 5.9, me trae su examen, 5.9. Yo te tengo que imaginar, identifico la cifra y extrapolo lo que nos ha mencionado. Tengo que ver y pensar que si yo voy a tener una prediabetes, pero miren cómo va y tengo que definir cómo se va a comportar ese paciente en el futuro. Si me encuentro frente a un tipo 1, tipo 2 u otro, que me obliga a mí ver si yo he estado con baja de peso, sí, por la diabetes, está baja de peso, le duele el abdomen, sí, me saco una ecografía, sí, me encontré un SCARS, por ahí me duele, se va a la espalda, el dolor en general. Además, una ecografía donde hay alguna alteración a nivel del páncreas. Frecuente en ese caso. ADA 2024 a la izquierda, ADA 2025 a la derecha. No se mareen, es lo mismo, sino que vamos a ver algunas cosas. Lo que ya mencionaron ustedes mismos, criterio diagnóstico de la diabetes, o sea, nos hemos ido acá. Los puntos de corte siguen siendo el mismo, pero sí quería ahí aclarar algunas cosas que éramos uno igual al otro. Glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126. Plasmática mayor de 2 horas, mayor o igual de 200 miligramos de cilindro, pero prueba de tolerancia a la glucosa amígdala de 75 gramos. 75 gramos. Ahí dice 50, no dice 50, ¿cierto? Dice 75 gramos. En la parte inferior, hemoglobina glicada mayor o igual a 6.5. Puede no ser precisa en el embarazo. Entonces, en el tema de ver diabetes gestacional, ¿tendrá alguna excepción? Pues sí, ¿no? Porque ahí dice. Pero ¿en qué parte del embarazo también hay que tener en consideración? Ciertas anemias o pérdida de reemplazo normal de eritrocitos. ¿Ok? ADA 2024, y este es el ADA 2025. Es lo mismo, son los mismos valores, pero acá sí algo te dicen, ¿no? Te remarca, o sea, teniendo en consideración cualquiera de estas estrategias, todas son para que tú puedas aceptar y decir si es un paciente con diabetes. No se olviden que una, pues que se estaba mencionando, es una toma de muestra al azar de la glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro de manera alternada durante un día, por ejemplo, al tiempo. Eso es muy importante, pero siempre y cuando esté asociada a los síntomas de triglicéridos. ¿Cuáles son? Las famosas P. ¿Cuáles son las P? Que son varios, ¿no? Son 5. Incluso no dicen 10, eso lo van a ver en mayor teoría. Entonces, todo eso lo tienen que valorar. ¿Ok? Este es ADA 2025. Listo. Ya hemos visto la diabetes y la prediabetes. Pero algo muy importante que estamos diciendo, ¿para qué esperar para lo que viene a ser el contexto de dar un tratamiento si cuesta casi billones y billones de dólares? Entonces, ¿a quiénes yo le voy a hacer estos exámenes de screening? ¿A quiénes voy a tratar de ver? Porque en la valoración ustedes entenderán de que cada tira de módulo, ¿cuánto cuesta una tira de módulo? Pregunta de rápido. La tira de módulo, ¿cuánto está? Ya va a vender uno normal la farmacéutica de la calle.
El 50, el hospital te la va a dar, el salud te la va a dar. Marina, policía, te la va a dar. Un MINSA te la va a dar. Pero como ahorita todo está crítica la situación, señora, ¿cómo se preside? Va a ir a tema de 3 días. Vamos a ir agregando más, de 20 para arriba. Ya uno está de 20. A lo mejor no sobrevive con el otro 20. Lo compra. ¿Y en dónde te lo da? Te lo da en una bolsita, ¿no? O en un papelito. Tú lo traes ahí. O sea, hay varias cosas que también tienen que tener en consideración. Bueno, relacionados a este punto del screening, ¿dónde lo van a hacer? Es un costo. Es un costo. La tira, en general, no lo vamos a hacer a todo el mundo. Entonces hay que hacer un screening. ¿En quiénes? ¿En quiénes? Pregunta de examen. ¿En quiénes? Porque no vas a gastar dinero en pacientes que no lo ameritan, sino en personas que ya están estudiadas. El test debe ser realizado en adultos con sobrepeso. Ya lo he visto con la doctora Tapia. ¿Sobrepeso a qué le denomina? Mayor índice de masa corporal. Mayor a 30. Y obesidad, ¿cierto? Para los que son asiáticos es un poco menor, por eso ya aparece 23 kilómetros cuadrados. Quienes tienen uno o más de los siguientes factores. Si tengo un paciente de primer, ¿no?, lineal completamente, como el papá, mamá, hermano, y tiene diabetes, ¿no?, tengo que realizar el examen. Algunas características de raza, etnia, por ejemplo, los latinos, que estamos nosotros, entre otros, cuando ustedes viajen, los africanos, americanos, ¿no? La historia de enfermedad cardiovascular. Paciente con historia de enfermedad cardiovascular y con sobrepeso o obesidad tiene que sacarle su examen y hacerle su screening. Pacientes con hipertensión, pero la hipertensión tiene niveles, como dice el Epichovin claro. Te dice mayor o igual a 130 y 80. Mayor o igual a 130 o 80. O que esté recibiendo terapia para la hipertensión. HDL o niveles de colesterol HDL menor de 35. O triglicéridos mayor de 250. Listo. Individuos con clínica o diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Tengo una amiga que tiene ovario poliquístico y hay que pedirle su examen de screening. Pacientes con inactividad física. Otras condiciones asociadas con la resistencia a la insulina, obesidad, acatosis y enfermedad del hígado asociado a la parte cetostóxica, pero que habla de una disfunción metabólica, lo que hemos visto anteriormente. Personas con prediabetes, personas que han sido diagnosticadas con enfermedades cardiovasculares también relacionadas dentro de un periodo corto, ¿ok? Y si estos contextos están involucrados, también asociarlos con individuos o grupos de alto riesgo. Individuos o grupos de alto riesgo. Sí, el screening tienes que hacerlo en pacientes con historia de pancreatitis. ¿Por qué desde el ingreso el doctor habla de pancreatitis? ¿Le habrá dado pancreatitis? No. Sino que detrás de todos los estudios que han estado viendo del diagnóstico de hiperglicemia catalogados como diabetes, no ha sido diagnosticado nuevamente una historia de pancreatitis de etiología orgánica o externa involucrada en la salud. ¿Por qué el grupo de alto riesgo lo consideran los pacientes como enfermedad periodontal? ¿Alguien? ¿Por qué va a ser un screening a un paciente con enfermedad periodontal? Vamos a consultar a un odontólogo. Como muy bien la profesión de odontología ha identificado, la mayoría, cuando ustedes van a hacer la práctica, van a decir que ese paciente tiene diabetes. Miren todo lo que encuentras. Van a comenzar desde la cabeza hasta el pie. Y dentro de la valoración de la calidad bucal, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar una macroglosia, nota significativa muchas veces, pero van a encontrar problemas gingivales, estomatitis, problemas de caries
y lo que viene a ser también algunas placas blanquecinas que pueden ser cándida, porque es un paciente inmuno, ¿no? No es un paciente inmunocompetente completamente por el problema inmunológico también que se asocia. Entonces hay una evidencia de un proceso periodontal y más de una patología que ya pues es espantada, pero saben que viene una angina de Ludwig, también tienen que solicitarle o hacer una screening cuando tienen un requisito para que tenga personas con HIV. ¿Por qué las personas con HIV? Ya habíamos visto uno de sus tratamientos, los inhibidores de proteasas. Y cuando ahorita le haces un barrido a todo su tratamiento o su arsenal, muchas de ellas producen cuadros de hiperglicemia, los cuales son unos tipos de lo que viene a ser diabetes. ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí? Listo. Palabras acerca de la hemoglobina glicada. La hemoglobina A1C puede tener una precisión limitada para el diagnóstico si el paciente tiene una afectación que afecta el recambio de glóbulos rojos, como embarazo. Y aquí viene un componente que no se mencionó antes. ¿Qué dice? ¿Dice primero? No, dice segundo, tercer y puerperio. Anemia drepanocytica. ¿Han visto una anemia drepanocytica alguna vez? Que duele, pero la vida, el paciente tiene un dolor corporal inmenso, sobre todo cuando están con las crisis. Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o ahí que raro aparece infección por VIH, hemodiálisis, pérdida de sangre, lo han transfundido recientemente, terapia con eritropoyetina, hemoglobinopatía o ciertas anemias. ¿Qué pasaría? Terapia con eritropoyetina pues sería una trampa si nosotros lo utilizamos, ¿no? Porque si le damos eritropoyetina, esta va a variar. La transfusión reciente, ¿cuánto que yo estoy evaluando a usted, a la doctora? La estoy evaluando y tengo su hemoglobina glicada, pero sufrió un pequeño accidente o una hemorragia que sea y le transfundieron su paquete de sangre. Entonces, ¿cuánto tiempo yo tengo que esperar prudentemente para hacer un control posterior de una hemoglobina glicada? El tiempo de vida de un eritrocito. ¿Cuánto es el tiempo de vida de un eritrocito? 108 días. Claro. Entonces, si le han pasado un paquete de sangre a la doctora, dentro de ese paquete de sangre voy a encontrar recién formados, como ya algunos que ya no. Entonces, en promedio, yo no puedo discernir, y una buena conducta sería un tiempo en la mitad, o sea, sería 60. Pero para estar más seguro, vamos al límite superior dependiendo del mejor criterio médico a la hora de hacer esa valoración. ¿Okay? Por eso se utiliza, por eso dice lo siguiente: la hemoglobina A1C, o también llamada hemoglobina A1C glicosada, hemoglobina glicosada, glicohemoglobina o hemoglobina A1C, todos esos nombres pueden utilizar, mide el efecto glucémico en la hemoglobina durante los 3 meses anteriores, y eso es por el tiempo de vida media del glucósido. ¿Ok? Entonces ya saben cuáles son los diagnósticos para utilizar con la hemoglobina glicada. Chicos, ¿tomamos conversación? ¿Ya pasó? Unos 5 minutos.